acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva semana de actividades en Medellín, Ciudad Saludable. Aquí estamos para compartir temas como todas las mañanas entre las 11 y las 12 del mediodía. Bienvenidos todos en esta semana cortica. Doctora Beatriz, buenos días, bienvenida. Buenos días, Felipe. Buenos días para todos. ¿Cómo le fue el fin de semana, doctora Beatriz? Muy Cuente bien. qué hizo. Pues si se puede De contar, todo si se puede poquito. contar. Sí, claro que sí. Compartir con mi familia. Estuve en el Congreso Internacional de Medicina Alternativa que se llevó a cabo sábado, domingo y lunes en Plaza Mayor. Fui un ratico pues a la finca. Bueno, Todo estuve juiciosa haciendo- capacitándose. Sí, Pero claro qué bueno. que sí, todo el tiempo. O sea que aprovechen que hoy vino más preparada que nunca. Pueden llamar 441-2100. Es en serio. Vamos a abrir desde ya la línea para que ustedes esta mañana puedan hacer, como siempre, las consultas a la doctora Beatriz Burgos en los temas que quieran. Siempre está abierto y disponible para esos asuntos. Hoy obviamente traemos un tema, doctora Beatriz, que es el trastorno de ansiedad. Vamos a retomar la salud mental, que han sido temas muy importantes y que nuestros televidentes han valorado mucho en Medellín, Ciudad Saludable. Así es, Felipe. Vamos a hablar sobre trastorno de ansiedad, que es definido por la Organización Mundial de la Salud, apoyándose en el manual de diagnóstico y estadísticas de enfermedades mentales, el DSM-4, y la clasificación internacional de las enfermedades, el CIE-10, que lo define como una serie de emociones como la tristeza, la angustia, el temor, el miedo sin causa aparente, de manera anormal, y que ya se está volviendo de manera repetitiva y patológico. Es importante, y lo vamos a ver con nuestros invitados también más adelante, que sepamos diferenciar entre un trastorno de ansiedad normal y un trastorno de ansiedad patológico. Las cosas que de pronto los diferencian o los puntos en los cuales se diferencian es la manera de reaccionar. Cuando estoy ansiosa de manera normal, estoy reaccionando frente a una situación esperada y de una manera leve a moderada. Que incluso podría ser hasta positiva. Claro. Una reacción positiva. Sí, exactamente. O porque, por ejemplo, hablando de estrés, hay estrés positivo o estrés negativo. Claro. Ese es al que de pronto estás haciendo referencia. Y cuando ya es anormal, salida de lo normal, que es abrupta, que es repetitiva, que se presenta por más de 6 meses, podemos hablar que ya se está volviendo en un trastorno de ansiedad, como una enfermedad crónica, y que además se está volviendo, pues se está saliendo de las manos para el paciente. Este trastorno de ansiedad se divide en diferentes grupos. Puede estar acompañado de fobia, de pánico, presentarse un trastorno de ansiedad por separación, postraumático, por un trastorno obsesivo compulsivo, o de manera generalizada cuando se presenta, por ejemplo, sobre todo en los adultos mayores, por las situaciones cotidianas que se presentan. Entonces todo los estresa, todo les produce enojo, todo les produce pánico además, y es importante diferenciar en qué momento se acompaña de estos otros componentes para ofrecerle el mejor tratamiento al paciente. Describir el trastorno de ansiedad y su relación con la salud mental es lo que haremos en esta jornada de martes. Obviamente tendremos algunas herramientas para prevenirlo, pero además para hacer una promoción de la salud mental. 441-2100, ya Fernando Jiménez, que está en el barrio Manrique, está por allí en la línea. Fernando, buenos días. Buenos días. Bienvenido, Fernando, te escuchamos. Muchas gracias. Mi pregunta básicamente es por una situación que vive mi esposa, y ella está como un poco asustada. Ella mantiene mucha ansiedad y es de una vida muy calmada, muy tranquila, pero varias personas le han dicho que tenga mucho cuidado porque la ansiedad es uno de los grandes síntomas, puede ser de una enfermedad relacionada con la tiroides. No sé
si será verdad, esa es mi duda para la doctora Beatriz. Gracias, Fernando. Claro que sí, Fernando. Mira, sí, como tú muy bien lo acabas de decir, la ansiedad se puede presentar por muchos factores, no solamente por factores estresantes y un estilo de vida estresante, porque gracias a Dios, pues, tu esposa está en un ambiente tranquilo, pero puede estar asociado a enfermedades, puede estar asociado a traumas de antes, puede estar asociado a factores alimenticios, que de pronto no haya una dieta sana, puede estar asociado al consumo, no es este el caso, pero de todas maneras es importante que lo sepan, además los otros televidentes, puede estar asociado al consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, puede estar asociado a problemas laborales, a problemas económicos, y en algunas etapas de la vida es normal, desde la niñez se presentan unas etapas que son muy importantes en la vida de la persona, son unos ciclos vitales que se relacionan con diferentes aspectos y puede darse una ansiedad de tipo normal. Es importante de pronto observarla, cómo es la reacción, cómo es el manejo de la ansiedad que está haciendo, y si no, de pronto se le está volviendo de fácil manejo, consultar, porque es importante tratarlo, no solamente desde la parte psicológica, sino también en algunos casos con tratamiento farmacológico. Después de la pausa institucional, doctora Beatriz, tendremos precisamente 2 psicólogos acompañándonos para desarrollar este tema. Ya don Fernando desde Manrique se animó, y lo propio pueden hacer ustedes para hablar hoy de trastorno de ansiedad, pero pueden ampliar ese rango a las enfermedades de la salud mental, y obviamente se los decía desde un comienzo, pues la doctora Beatriz Burgos está dispuesto a atenderlos con cualquier inquietud que en materia de salud tenga. 441-2100, pero no es la única posibilidad ni la única manera de interactuar con nosotros. También están nuestras redes sociales. En Twitter, @saludmedellín, es nuestra cuenta. Por ahí veo que han llegado a seguirnos Daniela Mosquera, está Tatiana, Fran Camilo García, Marta C. Castrillón, que acaba de hacer un comentario, la alcaldía de Medellín está copiando cositas y citándonos, Metro Salud, en fin, @saludmedellín. En Twitter nuestra página es Medellín Ciudad Saludable. Por aquí tenemos un banner, un avisito, donde estamos promocionando los programas de esta semana. Martes, trastorno de ansiedad; miércoles, violencia y abuso sexual en los niños, ese será el tema de mañana. También tenemos nuestro correo electrónico, que es secre.salud@medellin.gov.co, y nuestro portal www.medellin.gov.co/salud. Vamos a hacer la pausa institucional. Doctora Beatriz, hay unas estadísticas impresionantes al respecto del padecimiento y del trastorno de ansiedad, y vamos a invitar a los psicólogos para que nos ayuden a desarrollar este tema, pero especialmente para que los atiendan a ustedes. 441-2100 es Medellín Ciudad Saludable, y regresamos en segundos. Fue presentado el presupuesto general de Medellín para el 2013. Son 3.9 billones de pesos, destacándose que el 82% de esos recursos irán a la inversión social. Salud y educación e infraestructura los más beneficiados. El cooperativismo sigue siendo una opción viable para responder a los grandes desafíos de la historia. El Consejo reconoce al sector solidario en el Año Internacional del Cooperativismo. El perímetro de la valorización debe ser ampliado, que nadie que deba pagar y se beneficie con las obras del poblado y zonas aledañas deje de hacerlo. Igual petición se hizo desde el Consejo de Medellín al municipio de Envigado, que también debe aportar. De acuerdo, martes 9 de la noche, con repetición los jueves a las 2 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves en sus 15 años. Preocupa la independencia económica de las mujeres y la formación política. A eso le voy a apostar. Todos los proyectos encaminados a disminuir pobreza, a buscar equidad y a transversalizar, que a partir de lo que es la Secretaría de la Mujer pueda tener opciones presupuestales que le permitan manejar mucho mejor el colectivo, la construcción del colectivo en los temas de género. El fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer con presupuesto necesario para generar proyectos productivos para la mujer en la ciudad de Medellín es otro de los
las banderas que ha tenido el Consejo de la Ciudad de Medellín y en especial quien habla. Hoy Estados Unidos define entre la continuidad de Barack Obama y el ingreso de Mitt Romney a la Casa Blanca. ¿Qué pasó en la jornada? ¿Qué efectos tiene esta elección presidencial en Colombia? ¿Qué rumbo tomarán los norteamericanos? Temas para analizar esta noche a las 10 en un especial de Noticias Telemedellín. Uno de los temas más trascendentales en la vida nacional y que no podemos dejar de lado es la atención a las víctimas del conflicto interno. Este miércoles, en sesión del Consejo de Medellín, la desaparición forzada y sus consecuencias. Miércoles 7 de noviembre a las 9 de la mañana por Telemedellín. Aquí te ves en sus 15 años. Esta semana en Pura Vida en tu área. Visita el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, esta vez para averiguar por la liberación de varias especies. Juan Camilo, un joven del barrio Belén La Pradera, me invitó a un convite ambiental en el que la comunidad del sector trabaja para mejorar las condiciones de la quebrada La Picacha. Conocí el proyecto Convivencia Pura Vida y estuve recorriendo el sector de Moravia en compañía de doña Elsie. Como siempre, o mejor dicho, como casi siempre, Medellín Ciudad Saludable lo originamos desde Canal Parque, en el sur de Medellín, barrio El Poblado, donde todos están siempre bienvenidos de 8 de la mañana a 6 de la tarde para que conozcan estas instalaciones del Canal Parque, disfruten, se tomen un café, un vaso con agua, aquí podemos conversar de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Hoy, trastorno de ansiedad, ya hicimos una presentación del tema y les prometimos que al regresar del corte tendríamos 2 psicólogos con nosotros para desarrollar el tema, pero repito, sobre todo para atenderlos a ustedes. 441-2100, la línea para que llamen. Isabel Castrillón es psicóloga de la Universidad de Antioquia con maestría en salud mental, niñez y adolescencia. Isabel, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por este espacio para poder compartir con los televidentes y la comunidad en general los temas sobre salud mental. Qué rico que sacó el ratico, porque uno sabe, doctora Beatriz, que después de puente es muy difícil sacar un pedacito a la mañana para atender los medios. Alejandro Agudelo es psicólogo especialista en trabajo social y familia y terapia de familia sistémica. Alejandro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y qué rico poder compartir hoy un tema tan de moda últimamente en la ciudad y en el país. El panel está armado, solo faltan ustedes a través de la línea. Doctora Beatriz, bien pueda. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Gracias. Isabel, ya ahorita más o menos yo decía, según la OMS, ¿qué es trastorno de ansiedad? De todas maneras, puntualicemos y cuáles son los síntomas más importantes. Bueno, para hablar de este trastorno de ansiedad es importante aclarar que la ansiedad es una emoción secundaria al miedo. El miedo es una emoción primaria que compartimos con muchas de las especies, algunos mamíferos superiores. Entonces, la reacción del miedo básicamente tiene 3 mecanismos: huida, lucha o muchas veces podemos paralizarnos ante una situación que nos produce miedo. En los seres humanos esta emoción se complejiza a un nivel mayor y es que los seres humanos podemos sentir miedo sin una situación que lo desencadene, porque podemos anticipar hechos o eventos y nos pueden generar estas mismas 3 reacciones. Entonces, volviendo a la pregunta, muchos de estos síntomas son una anticipación permanente, cognitiva, pero también una activación fisiológica con síntomas como la sudoración, palpitación, sentimientos de desvanecimiento, mente en blanco en algunos casos, que ya después se va a ir especificando el cuadro de acuerdo a la sintomatología y a los diferentes grupos de trastornos que componen este grupo. Escúchenme un segundo porque Sebastián González está en la línea ya desde el barrio Buenos Aires. Hola Sebastián, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la participación. Con mucho gusto Sebastián, te escuchamos. Sí, para puntualizar algo sobre el trastorno de ansiedad y que hay que tenerlo muy claro, pues me parece muy importante, ya que estamos en una de las, hay que aceptarlo, y en una de las ciudades con mayor consumo de alucinógenos
lamentablemente en Colombia, y esto nos está influenciando mucho a que las personas vivamos con miedo, generalizamos el miedo, y por eso ese miedo lo vamos a ver reflejado con esos trastornos de ansiedad que muchas veces nos pueden influenciar tanto en lo laboral como en lo estudiantil, en muchas personas, como para tenerlo claro. Gracias, Sebastián, buen aporte. Gracias, Sebastián, por tu participación. En la universidad nos vemos. ¿Es alumno? Es alumno mío. Ah, muy bien, Sebastián. De cuarto semestre. ¿Cómo le está yendo a Sebastián? ¿Sí va a ganar el semestre o no, doctora Beatriz? Sigamos con Isabel. A propósito, ¿qué hay que decir de los comentarios que hace Sebastián? Bueno, lo que nos dice Sebastián es importante porque muchas de las personas ante la ansiedad, y se ha visto a través de las investigaciones, que la ansiedad muchas veces está subdiagnosticada. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces pasamos estos síntomas por alto y las personas buscan mecanismos para poder enfrentarse a esa ansiedad. Utilizan diversas estrategias, algunos pueden ser estrategias a nivel social, de comunicación emocional, pero otros desafortunadamente utilizan estrategias paliativas como el consumo de sustancias. Por eso es muy importante, y vamos a hablar y hacer énfasis en este programa sobre la prevención, la detección temprana y poder mirar herramientas de intervención y para poder generalizar. Alejandro, Isabel decía que el miedo es inherente a la condición humana, es decir, es normal que los seres humanos tengamos o nos dé miedo por algunas circunstancias. ¿Cuándo deja de ser una situación normal para convertirse en un asunto que raya ya con la salud mental? Correcto. Yo quisiera hacer una diferenciación antes de entrar como en esa parte. El miedo y la ansiedad son diferentes. El miedo tiene un objeto específico, o sea, a mí me da miedo de algo específico. En la ansiedad no hay una cosa específica de la cual yo tenga ansiedad. La ansiedad me resulta, ¿cierto? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, la ansiedad deja de ser normal ya después, cuando ya se vuelve algo que me incapacita en la vida, o sea, cuando yo ya no puedo manejarla y tiene unos niveles tan altos que ya mi vida se vuelve inmanejable, ¿cierto? Y pasa de periodos muy largos, o sea, yo puedo tener una ansiedad normal por un momento, pero ya cuando esa ansiedad me pasan las horas y los días y sigo con el mismo nivel de ansiedad y me impide salir a trabajar, a compartir la vida con otros, pues ya está adquiriendo unos niveles más patológicos. Alejandro, hablábamos al principio de unos grupos de trastorno de ansiedad que estaban, se daban por fobias, por pánico, por un patrón obsesivo compulsivo. ¿Cuáles son las características y de qué manera se pueden manejar en los pacientes? Por ejemplo, el de las fobias, cuando hay un pánico, ¿qué lo diferencia del generalizado y de qué manera se maneja desde la parte psicológica? Ok, en las fobias como tal, la ansiedad va a estar referida ya a algo más específico, ¿cierto? Ya hablaríamos más de un miedo, ¿sí? En el generalizado, por ejemplo, y lo ve uno todo el tiempo en la consulta, se hace muy difícil a veces encontrar el foco de la ansiedad. Entonces, toca trabajar mucho todo lo que es la parte de pensamiento, ¿cierto? La parte de actitud de la persona, porque la persona empieza a presentar unos síntomas, sudoraciones, taquicardias, tensión muscular, y la persona sienta que no puede con su vida, ¿cierto? Y a medida que se agrava más el trastorno, más fuerte es el síntoma. Perfecto. Yo quisiera puntualizar algo ahí específicamente, y es otra de las clasificaciones. Normalmente la ansiedad tiene tres componentes: lo biológico, lo psicológico y lo social y cultural, ¿cierto? Entonces, permanentemente en la terapia, cuando uno recibe a estos pacientes, tiene que empezar un manejo de lo biológico, ¿cierto? A través, si es necesario, después de hacer un buen diagnóstico y un encuadre, si es necesario fármacos, o también se analizan los componentes psicológicos, o sea, individuales, que me diferencian de otros pacientes, pero también se abordan los asuntos externos o culturales que pueden estar incidiendo en mi respuesta ansiosa. Entonces, es básicamente abordar esos tres puntos en la terapia y poderlos diferenciar. Muy bien. Nos llama Sofía Vélez desde El Poblado. Bienvenida, Sofía. Buenos días. Buenos días. Mira, lo que sucede es que quería hacerles una consultica. Claro, bienvenida. Mira, yo tengo 19 años y tengo un bebé. Y desde que yo quedé en embarazo he notado que mi nivel de ansiedad ha subido demasiado. O sea, yo mantengo obsesiva con el aseo, con los celos, todo eso, y todo eso se ha volvido
en una obsesión más que todo agresiva. Entonces quisiera saber qué voy a hacer, o sea, a quién debo recurrir hacia esa situación que tengo. Sofía, ¿cuánto tiene el bebé? 1 añito. 1 añito, y me dices que desde que estabas en embarazo, desde los primeros meses empezaste a presentar esta sintomatología. Después del 6º mes empecé a presentar esa. Perfecto, mira, pues entonces estamos hablando de 12 meses más 7 más o menos de embarazo. Ya estamos hablando de una ansiedad crónica que, mira, tú misma dices, se me está saliendo de las manos y está presentando, en este caso con el aseo, patrones obsesivo-compulsivos, que es importante pues consultar y mirar si desde la parte psicoterapéutica se puede manejar, o es importante porque haya disminución en los neurotransmisores GABA, que es pues la parte como biológica, el factor o el causante biológico de, en este caso, del trastorno de ansiedad. Y si es este el que está de pronto produciéndolo, o además una alteración hormonal, es importante complementar farmacológicamente el tratamiento. Isabel, Alejandro, ¿qué más tendrían que decirle a Sofía y su inquietud? Bueno, para la oyente yo pienso que es importante que piense también en consultar a un psicólogo, una psicóloga, que le ayude a detectar un poco cuáles son esos focos de ansiedad, ¿sí? Porque obviamente una persona después de un embarazo, las mamás quedan muy susceptibles, pero está teniendo también patrones obsesivo-compulsivos que si no se les hace un manejo a tiempo, pues puede desarrollar un trastorno más complejo en cuanto a lo obsesivo-compulsivo. Claro. Yo también quería puntualizar que la ansiedad tiene un componente y puede ser acumulativo, ¿cierto? Necesariamente el embarazo se ve que es un desencadenante para muchas situaciones por el desequilibrio hormonal que a veces ocurre, pero también hay que encontrar esa parte psicológica para manejar los focos. Entonces, básicamente, lo de la psicoterapia me parece una muy buena idea, y también detectar qué factores acumulativos pueden existir en su vida para que haya ese detonante o ese desencadenante. 441-2100, línea telefónica para que aprovechen a los especialistas que tenemos en esta jornada y a la doctora Beatriz. ¿Hay niveles lógicos, normales, manejables de ansiedad? ¿Hasta dónde son? ¿Cómo diferenciar cuando uno ya transgrede, cuando ya pasa esos niveles básicos? Isabel o Alejandro. Sí, la ansiedad, como le decíamos ahorita, o sea, la ansiedad cumple una función de supervivencia, ¿sí? Nosotros sin un grado de ansiedad pequeño no estaríamos alertas ante nada, o sea, lo escuchamos de los presentadores, los artistas que dicen que si no sienten un pequeño nivel de ansiedad antes de salir a escena, pues es como si no estuvieran vivos, ¿cierto? Pero ya cuando esta ansiedad se vuelve repetitiva y se vuelve a unos niveles exagerados, donde la persona no los puede manejar, ya estamos entrando en un terreno muchísimo más patológico, ¿sí? Porque ya la ansiedad se vuelve algo que me impide vivir mi vida plenamente, ¿sí? Para mí también complemento el punto que dice Alejandro, es cuando los recursos personales, familiares o sociales no me permiten manejar esa ansiedad. Ya tengo que empezar a buscar herramientas, si de pronto son psicoterapéuticas o médicas, para poder manejar. Entonces, prácticamente cuando los recursos personales me impiden o me dificultan el manejo de esa ansiedad. Porque pensemos cuando uno, por ejemplo, a una primera cita con alguien que le gusta, ¿cierto? Las maripositas en el estómago que se sienten, básicamente son manifestaciones de ansiedad, pero son manejables. Ya si yo cancelo la cita con mi novio porque me da mucho miedo, entonces ya estamos hablando de una parte patológica por esa evitación que se da ante la ansiedad. Desde la Floresta nos llama Marta Vélez. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, buen día, felicitarlos por el programa, y mi pregunta es la siguiente. Yo consulto mucho mi nueva EPS y siempre me dicen que es problema de ansiedad, me mandan centralina, yo tomo valeriana, todo por el estilo, porque me da miedo hasta quedarme sola en mi casa. Sale mi esposo y yo quisiera estar como una garrapata pegada de él. Llega la noche, me da miedo dormirme. Pienso en la muerte, me da miedo. Todo me causa miedo. Y vivo muy enferma, y todos los médicos a quien consulto me dicen que es problema nervioso. Gracias, Marta, por llamarnos. Gracias, Marta. Doña Marta, sí, hay un trastorno de ansiedad evidente que se está manifestando por una fobia, por un pánico a quedarse sola. Es normal, digámoslo así,
y los médicos tenemos que estar muy pendientes, tener pues esto presente en los adultos mayores. Se presenta con mayor frecuencia, en Estados Unidos es más o menos el 18% y a nivel mundial se presenta alrededor del 20% en adultos mayores. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Me parece que está bien que lo consulte, que esté pendiente, no solamente ayudándose desde la parte farmacológica, sino también alternativa con la valeriana. Y es importante, muy rico, pues también aprovechar a los psicólogos y consultar desde la parte de psicoterapia. Además, sí hay enfermedades concomitantes que también son frecuentes en el adulto mayor, como la depresión. Hay que tratar la depresión, que es en este caso la enfermedad de base, y al disminuir la depresión disminuiría la ansiedad. Entonces es importante que esté permanentemente consultando y además complementándolo desde la parte de psicoterapia. Alejandro, Isabel. ¿Nos quieren? Sí, hay una cosa interesante que pasa con los adultos mayores, y es que en ese cambio transicional a la adultez mayor, suelen desarrollar, como lo decía la doctora, trastornos depresivos, ¿cierto? Porque mucha gente le tiene miedo a llegar a esa etapa, ¿sí? Y suelen desarrollar también, junto con el trastorno depresivo, trastornos de ansiedad generalizados, ¿sí? Entonces es importante también que a nivel de psicoterapia se pueda revisar un poco qué está pasando con doña Marta, y cuál es su historia y qué puede estar pasando allí para que pueda tener una ayuda más efectiva. Hay algo importante para la televidente anterior, y es también, toca un punto fundamental, y es, muchas veces la gente piensa que cuando es una enfermedad de origen psicógena, o sea, que viene de origen psicológico, como, no, es que eso es de los nervios, ¿cierto? Como que es una enfermedad que merece menos atención o que se cura con voluntad, pero resulta que realmente amerita una evaluación bien detallada para poder determinar intervenciones. Entonces yo pienso que el personal de salud también cumple una tarea fundamental en detectar estos casos, que muchas veces los pacientes consultan es por quejas somáticas, ¿cierto? Cuando me duele la cabeza, cuando empiezo con la tensión en el cuello, cuando tengo colon irritable, cuando empiezan todos los síntomas gástricos. Muchas veces se detecta solamente esta sintomatología y no vemos detrás que hay un cuadro de ansiedad para poderle dar una atención oportuna. Le voy a pedir a Cindy que nos espere unos segundos, porque a propósito de eso yo quería hacerle una pregunta a la doctora Beatriz, y es si en el consultorio, es decir, yo sé que usted maneja muy bien estos casos, pero siente uno que los médicos son muy reacios a remitir a psicólogos o a psiquiatras este tipo de consultas. ¿Cómo lo manejan ustedes? Y también desde la formación, ¿cómo entender de dar el paso de, mire, lo podemos manejar aquí así, pero es necesario asistir donde el psicólogo? Claro que sí, Felipe. Pues yo tengo formación en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal de la Juan N. Corpas de Bogotá. Ya vi psicoterapia, entonces digamos que yo sí aplico la psicoterapia y además remito no solamente al psicólogo, sino al psiquiatra cuando es importante, cuando amerita el caso. Y no solamente al psicólogo y al psiquiatra, sino también a grupos de apoyo. Es fundamental encontrarnos con otras personas que de verdad están padeciendo lo mismo, precisamente para apoyarnos y juntos poder entender qué es lo que nos pasa y salir del problema. Pero sí es muy frecuente, ya cada vez menos, porque trabajamos de manera interdisciplinaria, y esa es la invitación que además le hago a mis colegas, que trabajemos de manera interdisciplinaria y le ofrezcamos al paciente lo mejor, no solamente desde la medicina, desde lo farmacológico, sino también de la psicología, el trabajo social y los grupos de apoyo. Sí, gracias, doctora Beatriz. Cindy, gracias por esperarnos, pero no quería dejar este asunto en punta. Cindy Muñoz desde Granizal, buenos días. Hola, Cindy. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, Cindy, muy bien, gracias. Mira, yo tengo para participar, lo que pasa es que yo tengo 2 hijos. Desde lo hace pues que tuve mi último niño, yo vengo como con un problema de ansiedad, pero yo consulté al médico y me dijeron que no era un problema de ansiedad, sino que ya empezaba, como estaba alimentando, ya me da como más, como le dijera yo, como más ganas de comer, por lo que estaba alimentando a mi niño, pero yo veo que con el pasar de los años, ya mi niña tiene 4 años y yo sigo aumentando de peso. Yo quiero estar comiendo en cada instante, por más de que yo quiera controlar ese problema, no soy capaz.
Y consulto al médico y me dicen que no, que tengo que rebajar de peso, y también me he dado cuenta de que con el tiempo, también como con el problema de ansiedad, como que me ha dado como muchos impulsos, me ha subido mucho como el mal genio, he estado como muy impulsiva, no sé en qué puede ir eso. Gracias, Cindy. Gracias, Cindy. Bueno, Cindy, desde la parte médica, ya les voy a dar a ustedes el espacio para que le respondamos a Cindy. Desde la parte médica, es importante que mires con qué frecuencia se están presentando esos patrones de ansiedad. Si es relacionado con alguna situación en especial, sobre todo los ataques, como dices tú, de histeria, de mal genio. Es importante manejarlos y no solamente pues desde la parte médica, porque es importante determinar si hay un factor o una enfermedad concomitante, por ejemplo, de tiroides, una alteración de hipotiroidismo o de hipertiroidismo que lo esté produciendo. Entonces es importante consultar, pero también desde la parte psicológica ya nuestros invitados te van a responder. Bueno, yo pienso que igual es la parte médica y psicológica es una unidad, ¿cierto? Sí, es una unidad. Es una unidad que permanentemente hay que mirar, pero según las estadísticas y todo lo que se ve en la parte clínica, lo que uno ve en consulta, muchos de los trastornos de la conducta alimentaria tienen una comorbilidad con trastornos de ansiedad, o muchas veces cuando se presentan episodios de ansiedad también está relacionado con depresión. Entonces yo pienso que es importante, ya ahora que ella menciona el aumento de peso, la imposibilidad para el control de impulsos, amerita una valoración integral, yo creo que por parte de cualquier personal de salud que le indique como todas las recomendaciones. Además, Cindy, pues es normal, y ya les voy a hacer una pregunta con respecto a esto, es normal que después del parto, no en todas las mujeres, pero en la gran mayoría se presenta la ansiedad o depresión postparto, pero ya llevas 4 años con ello, entonces ya no es normal. Es importante consultar y si es necesario manejarlo también desde la parte farmacológica. ¿Qué etapas de la vida, Alejandro e Isabel, se pueden presentar estos trastornos de ansiedad y son normales desde la niñez? Ok, yo diría que la primera etapa es esa transición del hogar a la vida escolar, ¿cierto? Yo creo que a todos los que son papás les ha pasado que llevan a sus niños por primera vez al jardín y muchos se quedan llorando y lloran por largos tiempos, ¿cierto? Yo pienso que hay una primera etapa importante donde se presenta la ansiedad. Otra también muy importante, yo diría la transición a la adolescencia, porque hay un duelo a la niñez y a muchos de los chicos les genera ansiedad. Y incluso en la adolescencia encontramos mucha ansiedad, pero que normalmente no genera ningún problema si hay un debido manejo. Y yo diría también que en la transición a la vida adulta, ¿sí? Porque es una etapa donde vamos a tener más responsabilidades y eso nos genera temor, es la etapa de salida del hogar, de la casa de mamá, ¿cierto? También nos genera temor. Y finalmente, pues obviamente la transición a la adultez mayor, que es una de las etapas más fuertes. Escuchemos ahora a Rosa Inés Muñoz, que está en el barrio Aranjuez. Rosa, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Rosa. Mira, es para una hija mía que ya tiene 22 años. Y en este momento ella se encuentra como en esa depresión. Inclusive yo tuve que viajar a Fredonia y ir con ella a cita y la mandaron donde un psiquiatra, porque ella la agarra pues como ese temor, que no quiere ya vivir, que nada le parece, pues ya nada le importa, entonces me mantiene muy preocupada por eso. Eso hace 15 días, pero he insistido mucho porque ella la mandaron donde el psiquiatra Bello y no he podido conseguir la consulta. Gracias, Rosa Inés, por la llamada. Ahí estamos hablando de un asunto de ansiedad o de depresión. Ahí ya hay una depresión, ¿sí? Cuando ya experimentamos una no motivación frente a la vida, cuando incluso hay deseo de muerte, ya estamos hablando de una depresión, que obviamente puede tener paralelamente un trastorno de ansiedad ahí encubierto. Entonces, por eso es importante un buen diagnóstico, diría yo inicialmente por parte de psiquiatría para cualquier manejo farmacológico. Yo también complementando la pregunta de la televidente, es importante diferenciar entre los cambios del estado de ánimo y los estados depresivos como tal, ¿cierto? Muchas veces por las transiciones del ciclo vital, por ejemplo,
o cuando tenemos un estado de ánimo, los estados de ánimo siempre fluctúan, ¿cierto? Ahora está muy de moda que todo el mundo dice que estoy depre, ¿cierto? Pero muchas veces hay que empezar a detectar si realmente es un cambio en el estado de ánimo, son ciclos normales de nuestra vida, o cuando ya está afectando aspectos como el sueño, la alimentación, empiezan ideas pasivas de muerte, como quiero desconectarme de todo, no quiero volver a saber nada de nadie. Ahí hay que empezar y amerita una evaluación. Respecto al sistema de salud, hay varios avances que se han hecho, pero sin embargo es una recomendación general y es garantizar el acceso para una evaluación temprana. En las estadísticas que estaba leyendo para venir acá al programa, había una muestra que decía que las personas que tienen un trastorno de ansiedad, 10 de cada 10 personas que tienen un trastorno de ansiedad, solo 4 reciben atención de 4 a 20 años después de haber presentado un episodio. O sea que son episodios que reciben atención a nivel muy tardío, cuando ya lamentablemente pueden haber muchas complicaciones. Bueno, además, pues la depresión tiene unos estadios leve, moderado, severo. Seguramente la niña ya está en un estadio severo donde está manifestando no querer vivir. Entonces es importante que si no ha encontrado todavía la cita con el psiquiatra, insista y no se queden con las manos cruzadas, porque entonces el médico general ya no fue suficiente el manejo que se le hizo y tuvo que recurrir al psiquiatra. Entonces la invitación es para que sigan insistiendo hasta que consulten, porque es urgente. Si no, de todas maneras hay una atención en el 123 donde pueden llamar y de esta manera pues hacer una atención de urgencia, porque para evitar pues de pronto otros problemas mayores. Sí, es importante eso que acaba de decir la doctora, porque muchas veces la gente no desconoce que puede asistir a urgencias cuando se pone en peligro la vida de la persona o se amenaza la vida de algún familiar. Entonces pueden recurrir a urgencias. Sí. Hoy estamos hablando del trastorno de ansiedad. La línea está abierta, es 441-2100. Aparte de la doctora Beatriz, están Isabel Castrillón y Alejandro Agudelo, son psicólogos y están disponibles para atenderlos a ustedes. Hacemos la pausa institucional y regresamos en segundos a Medellín, Ciudad Saludable. Silvestre. Mi línea está basada en un referente de Ciudad Nutibara. Avenida Nutibara, Cacique Nutibara, Cerro Nutibara, Hotel Nutibara. A partir de esta investigación logramos sacar una línea de accesorios en fibras naturales fusionadas con plata. Yo creo que mi actuación tiene que ser convertirme en líder de propuestas, porque las mujeres tenemos que ser creativas, pero al mismo tiempo ser la veedora de que realmente se ejecuten bien y como deben ser las políticas públicas aprobadas, tanto por el Consejo de Medellín y los programas prometidos dentro del programa de gobierno por el señor alcalde Aníbal Gaviria. Pretendemos que la educación no sea tan sexista como hasta ahora, que a la mujer se le tome en cuenta por lo que realmente es, que la palabra apropiada se utilice en el momento apropiado, y este es un tema eminentemente educacional. Fue presentado el presupuesto general de Medellín para el 2013. Son 3.9 billones de pesos, destacándose que el 82% de esos recursos irán a la inversión social. Salud y educación e infraestructura los más beneficiados. El cooperativismo sigue siendo una opción viable para responder a los grandes desafíos de la historia. El Consejo reconoce al sector solidario en el Año Internacional del Cooperativismo. El perímetro de la valorización debe ser ampliado
que nadie que deba pagar y se beneficie con las obras del poblado y zonas aledañas deje de hacerlo. Igual petición se hizo desde el Consejo de Medellín al municipio de Envigado, que también debe aportar. De acuerdo, martes 9 de la noche, con repetición los jueves a las 2 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves en sus 15 años. Hoy Estados Unidos define entre la continuidad de Barack Obama y el ingreso de Mitt Romney a la Casa Blanca. ¿Qué pasó en la jornada? ¿Qué efectos tiene esta elección presidencial en Colombia? ¿Qué rumbo tomarán los norteamericanos? Temas para analizar esta noche a las 10 en un especial de Noticias Telemedellín. Regresamos a Medellín, Ciudad Saludable, 441-2100. Miro la hora, todavía hay buen tiempo para participar. Aprovechen, estamos hasta las 12 del mediodía. Planteo esta situación ejemplo. Una persona que teme hablar en público, que le da pánico pararse en un escenario a hablarle a un auditorio. ¿Ese es un miedo natural? ¿Eso es una fobia a la gente y al acto en público? ¿Eso es un trastorno de ansiedad? Isabel, Alejandro. Bueno, a ver, eso hay muchas formas de denominarlo desde el lenguaje psicológico. Algunos lo podríamos llamar pánico a hablar en público, otros lo podrían llamar... El pánico escénico del que hemos hablado. Pánico escénico, sí. Otros lo podríamos llamar ansiedad social en ese punto, ¿cierto? Lo que sí es cierto es que hay que mirar realmente de dónde viene ese miedo, esa ansiedad, ¿cierto? Normalmente la ansiedad de hablar en público tiene mucho que ver con el miedo a equivocarse, ¿sí? Hacer el ridículo. Hacer el ridículo, ¿sí? Sí. Entonces hay que mirar qué está pasando ahí a nivel de pensamiento, porque eso tiene que ver mucho con pensamiento, no sé. Claro, yo pienso que igual hay que detectar esas cogniciones, esos pensamientos automáticos que surgen ante una situación determinada. Ya si de pronto mis recursos personales no me permiten, o sea, yo empiezo a faltar al colegio, empiezo a faltar al trabajo, porque me da mucha pena ir a la reunión, ya empiezo a tener unos síntomas o unos signos que debo consultar y buscar ayuda. Cuando mis herramientas personales no me permiten enfrentarlo, familiares tampoco, así le cuente a mi mamá y me diga, no, mira este consejo, tal, entonces ya es bueno buscar herramientas psicoterapéuticas. Muy bien. Nos llama desde la Floresta Natalia Castaño y luego le respondemos a la otra televidente que llamó pero que no quiso hacer su pregunta al aire, María Isabel, y les planteo cuál es la pregunta de María Isabel. Adelante, Natalia. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, quería preguntar, lo que pasa es que yo hace varios años llevo presentando como unos episodios de ansiedad, pero son más como episodios de pánico. Me da tembladera en el cuerpo, como un desespero, una angustia, me da miedo de estar sola. Y he consultado por citas por psicología, pero realmente yo no siento que me sirva mucho. Y se presentan más que todo por periodos de años. Hace la última vez que me pasó y hacía más o menos 2 años no me pasaba. Natalia, ¿has descubierto de pronto a qué es este pánico o esta fobia? ¿Qué te produce esa serie de síntomas que describes? No, solo viene ya, no es una situación concreta, más que todo me da como en el atardecer. El atardecer, como a la oscuridad, a la noche. A la noche, a estar sola. A la muerte, de pronto. Y en ese tiempo me da miedo estar sola, o sea, es como cuando a una persona le dan una mala noticia. Todo ese tiempo, ese lapso de tiempo lo paso así, angustiada, con miedo, con pánico. Y realmente estuve yendo donde un psiquiatra, él me decía que era trastorno bipolar, pero yo realmente no creo que ese sea el diagnóstico, porque yo la mayor parte del tiempo estoy bien. Solo que esos episodios de pánico se presentan, como le digo, por años. A veces se desaparecen 2 años y vuelven otros 2 años y permanecen 6 meses. Y he estado pues con consulta con psicología, pero realmente yo no siento que me sirva mucho pues ir como a terapia de psicología. Natalia, te hago una pregunta. ¿Tú has tenido manejo farmacológico para esta situación? Pues en un tiempo me mandaron fluoxetina, pues que fue lo que me mandó el psiquiatra. Sí. Luego me estuvieron dando divalproato, pero la suspendí porque realmente no sentía que la necesitara. Claro. Y no sé ya qué otra clase de ayuda buscar. Claro.
Mira, Natalia, bueno, pues no siempre nos va bien con ciertos profesionales, pero no porque sean malos profesionales, sino porque de pronto no hay la empatía médico-paciente o psicólogo-paciente o psiquiatra-paciente en el caso tuyo. La recomendación para ti, para todas las personas, para todos los pacientes es que si no están adheridos al tratamiento, si no tienen una buena empatía con el médico, el psicólogo o cualquiera de los especialistas, pues se den la oportunidad de consultar a otro, primero. Segundo, dentro de las estrategias que has explorado, me parece que no has de pronto explorado desde la parte de medicina alternativa, que también tiene mucho para ofrecerte y valdría la pena que te dieras esa oportunidad, siempre y cuando presentes mejoría, como te digo, pero que lo hagas de manera multidisciplinaria. Otro psicólogo desde la parte farmacológica con el psiquiatra y la medicina alternativa. Yo quisiera complementar algo para ella, y es que muchas veces estos sistemas de alarma, nosotros todos poseemos estos sistemas de alarma corporales. Muchas veces cuando hay comorbilidades o hay un trastorno de ansiedad, hagamos de cuenta que tenemos la alarma de incendios averiada, ¿cierto? Se nos activa en situaciones que no son realmente amenazantes. Entonces, por más que yo haga una terapia, si ese sistema de alarma corporal y mi alarma de incendios interna está averiada, no voy a tener ninguna buena adherencia o voy a estar desesperanzada frente a los tratamientos. Entonces, por eso es importante detectar comorbilidades y poder entender que esos sistemas de alarma corporales a veces nos activan sin que nosotros lo desencadenemos. 441-2100. Volviendo a las estadísticas, doctora Beatriz, usted tiene la pregunta de María Isabel. La pregunta de la otra televidente se llama María Isabel. Le diagnosticaron hace un tiempo celotipia, que es un trastorno de ansiedad debido a los celos. Ella está recibiendo medicamento farmacológico, no dijo cuál tratamiento farmacológico, pero la pregunta va a que mejora 2 meses, recae, mejora otros 2 meses y recae. ¿Qué recomendación tenemos para darle desde la parte de psicoterapia? Sí, yo le diría una cosa a la oyente, y es primero pensar si fuera del tratamiento farmacológico está recibiendo algún tratamiento psicoterapéutico, porque sería importante, incluso un tratamiento psicoterapéutico de pareja, donde se puedan revisar cuáles son las cosas que ha desarrollado la celotipia, ¿sí? Y cómo está afectando la pareja. Y también un tratamiento psicoterapéutico individual que le permita a ella detectar cuáles son esas cosas, esos pensamientos, esas emociones que la llevan a desatar esa celotipia. Muy bien, yo también pienso que hay que detectar, como lo dice en la misma vía de mi colega, hay que detectar esos factores desencadenantes. Muchas veces las dinámicas de pareja son desencadenantes para muchas situaciones, pensamientos automáticos, y si con ellos se activan un montón de respuestas ansiosas. Entonces la pregunta es como también detectar esos factores desencadenantes que pueden estar dentro de la relación de pareja o que también pueden ser pensamientos automáticos que ella inmediatamente disparan esos síntomas ansiosos. Encontrar esos factores que desencadenan esas reacciones ya ayuda de por sí, o hay que entrar desde la psicoterapia a trabajar esos elementos desencadenantes. Precisamente para eso es la psicoterapia, ¿cierto? Hay varios métodos, o sea, lo importante no es qué psicoterapia se use, sino qué tanto el clínico sea capaz de abordar un problema y ofrecer soluciones. Entonces, muchas veces es poder detectar por medio de un registro o por medio de la entrevista clínica esos pensamientos automáticos que detectan las situaciones y llevan a las consecuencias conductuales posteriores. Alejandro, ¿tiene algo que decir? Sí, quiero retomar algo que decíamos ahorita con la anterior oyente, y es muy importante tener en cuenta que si yo no me siento cómodo con mi psicólogo o mi psicóloga, pues estoy en derecho de cambiar, porque hay muchos estilos psicoterapéuticos y yo tengo que buscar el que se acomode a mi forma de ser, definitivamente, porque eso me va a garantizar o me va a llevar de alguna manera a que mi proceso pueda tener un mayor éxito. Si yo no estoy cómodo, pues obviamente voy a no volver a ese proceso, porque pues llevo 7, 8, 9 consultas y no ha pasado absolutamente nada, pero puede ser que el tipo de psicoterapia no es el que yo necesito o el que mi trastorno, mi problema necesita. Entonces es importante que los oyentes en casa, cuando vayan a un psicólogo, miren también eso, sobre todo en estos casos que estamos hablando puntualmente. También es importante pues mirar cuál es la dosis y el medicamento que se está tomando. Entonces, si es necesario cambiarlo y ajustar la dosis. Bueno, nos llama desde Bello Maritza Rosso. Bienvenida, Maritza. Hola. Hola, Maritza. Quisiera hacerles una consulta.
Claro, adelante. O sea, yo nunca he sido tratada por especialistas, pero soy una persona que mi trastorno de ansiedad depende de los celos. Soy súper celosa y a veces creo, cuando esa persona no está conmigo, pienso que no va a volver a regresar, que le han hablado mal de mí, que si no lo oigo me desespero, no tengo como oída. Pues es una situación muy incómoda porque debido a esto he tenido bastante dificultades, no solo con esta pareja, sino con otras parejas. Y pues es algo muy aburrido, o sea, quisiera saber qué debo hacer para controlar eso, porque o sea, a veces la ansiedad de estar siempre queriendo saber qué está haciendo esa otra persona es desgastante para mí y incómodo para las personas que están a mi lado. Muy bien, Maritza. Bueno, lo más importante es haber dado el primer paso y reconocerlo. Desde la psicoterapia, ¿qué le podemos ofrecer a Maritza y decir en este momento? Bueno, obviamente Maritza tiene una anticipación permanente, ¿cierto? También adivinación de pensamientos, eso también es uno de los procesamientos, el procesamiento de la información que tenemos los seres humanos, que permanentemente estamos adivinando pensamientos. Es que yo creo que esta persona está pensando eso, entonces obviamente es un componente ansioso por la anticipación. Sin embargo, estos factores o estas ideas o estos pensamientos automáticos tienen un origen de aprendizaje, ¿cierto? Que muchas veces puede ser por experiencias de aprendizaje en la niñez o adolescencia. Entonces es importante detectarlas y poder trabajar. ¿Qué estrategias he utilizado? Si no me han servido, no puedo seguir haciendo las mismas estrategias, hay que cambiar. Entonces es buscar herramientas personales o a nivel psicoterapéutico, pero hay un componente ahí de anticipación grande que puede estar afectando la calidad de vida no solamente de la persona que nos consulta, sino de su familia. Y consultar, definitivamente consultar, Maritza. Mira, llevas muchos años, tú misma reconoces que es algo incómodo para ti, para tus parejas, entonces no lo eches en saco roto. Alejandro, las estadísticas son impactantes con el tema de la salud mental. En América se calculan que 400 millones de personas padecen en este momento algún trastorno psiquiátrico o neurológico. En Colombia específicamente el trastorno de ansiedad está como evidenciado, ¿hay estadísticas recientes que determinen qué tanto es una problemática en el país y en nuestra región? Sí, o sea, yo pienso que en nuestro país cada vez más estamos viendo el trastorno de ansiedad, cada vez lo vemos más en la consulta, ¿sí? Porque estamos en un país donde hay muchísimos factores que pueden desarrollar la ansiedad, ¿cierto? Entonces, cada vez más lo vemos, cada vez más está más presente y cada vez más nos consultan por eso, ¿sí? Entonces, pienso que está volviendo hasta un trastorno de moda, ¿sí? Por el cual consultan. Pues, empezar a llamarlo así porque pues no es para que sea la moda, pero sí, o sea, yo diría que de cada 10 consultas que uno atiende en un día, 7 son por problemas de ansiedad, de cualquier índole, pero... Escúchame, pero ¿qué lo está desatando? ¿La violencia, el conflicto, la pobreza, el estrés? ¿Cuáles son los motivantes, los detonantes? A ver, ya me atrevería a decir que obviamente un factor número 1 en nuestro país es la violencia, ¿cierto? Estamos en un país que tiene violencia por naturaleza. También tenemos un factor familiar importante. La familia juega un papel muy importante tanto en el sanar esa ansiedad como en el producir esa ansiedad, ¿sí? Y la sociedad como tal, las exigencias laborales en que estamos inmersos hoy en día, ¿sí? Que no estamos trabajando jornadas de 8 horas, sino hasta de 12, 20. Entonces nuestra salud mental cada día está más débil. Bueno, respecto a algunas, todos los estudios de salud mental acá se están haciendo grandes esfuerzos. Yo creo que el trabajo en salud mental apenas está comenzando, pero sí se detecta que los trastornos de ansiedad están junto con los trastornos de ánimo y el consumo de sustancias entre los principales problemas, ¿cierto? Entonces, volviendo un poquito a la aclaración que yo hacía al principio respecto a los factores biopsicosociales, muchas personas pueden tener una vulnerabilidad, una predisposición a ser más ansiosos. Por ejemplo, cuando uno ve a los niños pequeñitos, desde la cuna hay unos que lloran más, hay otros que son más tranquilos. Entonces hay unas características biológicas, genéticas, comportamentales que pueden estar ahí presentes. Pero también hay factores individuales, como la personalidad, que pueden volver a añadirle otro elemento a ese componente. Y si además estoy en un medio familiar o un entorno violento, todas esas características biológicas, psicológicas y sociales se me van a juntar
para poder desencadenar un trastorno. O sea, no todo el mundo. Para mí puede ser estresante presentarme acá en esta entrevista, pero para otras personas no puede significar ningún evento. O si hubo un conflicto armado en mi pueblo, para mí puede haber sido una situación muy estresante, pero para otro puede ser un factor de movilización de recursos y de buscar ayuda. Entonces, por eso se juntan esas tres variables y es importante tenerlas en cuenta para el desencadenante y para el tratamiento. Muy bien, desde Bello nos llama Pablo Lopera. Bienvenido, Pablo. Muy buenos días. Buenos días. De todo lo que han hablado ahí, escuché a la doctora decir pues que hace parte de la ansiedad, la taquicardia, la sudoración. A mí me pasó eso. Yo consulté y hace 2 meses. Y también me dio un dolor de cabeza muy fuerte, de como 3 días y no se me quitaba. El médico me mandó pues que me mandó fluoxetina, me dijo que estaba muy ansioso. Después de todo esto tengo que consultar. También me dan esos, he escuchado mucho que a la gente le dan ataques de pánico, muchos miedos y que a la muerte. Pues yo he sentido como todas esas cosas. Tengo que consultar, si tengo, estoy pues como en ese proceso. Bueno, Pablo, mira, es importante que tengas claro lo que te está pasando, que consultes y ya el médico determinará si es un trastorno de ansiedad o si esos síntomas están obedeciendo a otro tipo de patología, pero lo más importante es consultar. No todas las personas que, también complementando, no todas las personas que tienen un trastorno, un episodio de pánico, tienen un trastorno de pánico, ¿cierto? Muchas veces les presenta una vez en la vida, lo manejan y normalmente siguen su vida, pero es importante la consulta y la evaluación. ¿Ibas a decir algo? Sí, que es importante tener en cuenta que no siempre que uno presente una sudoración o una taquicardia o cualquiera de estos síntomas ya tenga un trastorno de ansiedad. O sea, simplemente son síntomas. Yo en ese momento puedo tener mis manos sudorosas, pero no quiere decir que tenga un trastorno de ansiedad en este momento. No, o sea, es la situación que le produce el síntoma. Mucha gente lo que pasa es que se preocupa por esos síntomas y eso la lleva a desarrollar o a aumentar su nivel de ansiedad. Se nos acabó el tiempo, infortunadamente. Lo último, para una respuesta muy corta, ¿uno puede arrastrar un trastorno de ansiedad desde la niñez hasta la edad adulta sin resolverlo, sin darse cuenta siquiera que lo tiene? Yo pienso que sí. Obviamente tiene mucho que ver con las estrategias que cada ser humano utiliza. Muchas personas evitan ocuparse de este trastorno por medio de estrategias de desconexión cognitiva o por medio de consumo de sustancias psicoactivas, pero lo que hace realmente eso es aumentar el problema, evitar la solución, pero el problema sigue ahí y aumentando mucho más las consecuencias. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Isabel, bienvenida siempre. Muchas gracias. Doctora Beatriz. Antes de que nos cuente de qué va a ser el programa mañana, en 3 palabras, ¿qué recomendaciones le damos a los televidentes para tener una buena salud mental? Ejercicio. Bueno, hay unas recomendaciones y es primero detectar las diferencias que hay en nuestro entorno, ¿cierto? No todas las personas responden igual. También fortalecer habilidades para la vida de nuestros niños. Y tercero, buscar herramientas cuando no tenemos las herramientas necesarias ni personales para actuar. Doctora Beatriz, muchas gracias. Mañana vamos a hablar de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Ese era el tema a partir de las 11 de la mañana. Y recuerden que ahora a las 3 de la tarde hay retransmisión de uno de los programas anteriores de Medellín Ciudad Saludable. Siguen las noticias y la programación del día aquí en Tele Medellín. Felicidades para todos.